Bueno, vamos a hablar de esto porque está el consultor y analista político Gustavo Marangoni en línea con el programa y ya lo estamos saludando. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Muy buen día, muchas gracias por llamar. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, pusieron primera, decíamos. Hablamos la última vez, el 3 de mayo, si no me falla la memoria. En aquella oportunidad se había presentado sinceramente, vamos a hacer un poco de repaso, pero todavía no estaba la jugada de Alberto Fernández sobre la mesa de Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto, obviamente que el escenario ha cambiado y muchísimo durante todo este tiempo. Estamos hablando del 3 de mayo, 2 meses. Claro, ¿sí? sí. En 2 meses ha cambiado y muchísimo. En aquel momento preguntábamos por una encuesta que justamente recién acababan de publicar y que daba a Cristina con un 32% de intención de voto, suponiendo que iba a ser la candidata, y a Mauricio Macri con un 25%. ¿Qué pasó desde allá hasta acá, Gustavo? Bueno, claramente podríamos decir que en términos políticos es otro país, ¿no? Claro. Porque después de eso, digamos, como vos señalabas, se postuló a Alberto Fernández como candidato a presidente, se realizó el acuerdo con Sergio Massa en el ámbito de la oposición y en el ámbito del oficialismo. Bueno, la contramedida o la respuesta del presidente convocando a Miguel Ángel Pichetto para la fórmula. Claro. A partir de allí creo yo que se acelera la polarización política porque el centro se derrumba. También nosotros en ese 3 de mayo seguramente contemplábamos o hablábamos de lo que era la posibilidad de alternativa federal. Claro. Eso terminó tupacamarizándose. Claro. Por lo tanto, esa propuesta, digamos, que quedó en una situación, digamos, de menor cuantía, y lo que vemos ahora, y nosotros justamente esta semana dimos a conocer una encuesta en provincia de Buenos Aires, pero también hay otros estudios que reflejan lo mismo a nivel nacional, es que las dos principales ofertas políticas concentran el 80% de la intención de voto y el resto solamente el 20%, por lo tanto podemos hablar sin temor a exagerar de una polarización que ha aumentado su presencia y que de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, quizás, subrayo el quizás, estas terminen funcionando como una primera vuelta. Claro, claro. Donde ya las posturas de alguna manera vayan midiendo su performance, y a partir de allí hasta octubre pueda darse, o hay más probabilidades que antes de que se pueda dar una posibilidad de un gobierno en la primera rueda electoral. Esta polarización que se ha marcado durante todo este último tiempo, ¿es una buena noticia más para Macri o más para Alberto Fernández? En principio para los dos, porque lo que hace es estresar a los votantes que tenían previsto no votar por ninguno de los dos hasta el momento de inducirlos a una suerte de voto útil, en el sentido de decir un voto que tenga posibilidad de triunfo. Creo que eso es algo que desean los dos para evitar fugas por derecha o por izquierda. Entonces, ambos creo que son beneficiarios. Ahora, como todo juego, ¿no? Hay un momento, como decía el politólogo Toussaint, donde todo puede fallar, digamos. Donde quizás lo que comience siendo algo virtuoso después termine, digamos, complicando. Es decir, evidentemente, si el resultado se diese en primera vuelta, el que resulte si alguien resultara perdedor porque el otro obtuvo el 45% de los votos, bueno, dirá, esta estrategia terminó no siendo positiva. Pero hoy, indudablemente, beneficia a los polos, que fueron por el centro, no necesariamente por el centro conceptual, pero sí fueron por los dirigentes de centro. Nosotros hacíamos referencia en la pregunta anterior cómo el Frente Renovador de Sergio Massa hizo un acuerdo con la Unidad Ciudadana y dieron lugar al Frente de Todos. Y luego Miguel Ángel Pichetto, que también era protagonista de Alternativa Federal, accede a acompañarlo al presidente Macri. Y eso, más las desinteligencias, digamos, para poder articular una estrategia para dirimir candidaturas, terminó dejando en un lugar más pequeño a la tercera vía, claro, que se planteó en un momento. Y eso obviamente termina beneficiando a quienes se ponen en una situación de polarización. Esa ancha avenida del medio terminó convirtiéndose en una bicisenda, decía un politólogo acá de Córdoba.
Lo cierto es que, bueno, en esa estrategia de ir captando cada vez más público, más votante de ese sector central, si se quiere, más moderado, ¿cómo estás analizando la estrategia? Por allí hablábamos si no iba a contramano esta estrategia de Alberto Fernández de visitar a Lula, de hablar de las causas que hay que revisarlas. ¿Toda esta cuestión no va para un público que Alberto Fernández ya tiene? Eso es cierto, creo, por un lado, pero por el otro lado también busca reafirmar una identidad y un antagonismo. Es decir, si el presidente tiene una empatía con Bolsonaro, él la manifestará con Lula. Ajá. Si el gobierno propone un acuerdo de libre comercio con Europa, se lo criticará planteando a lo mejor más énfasis en el comercio regional. Y así con cada uno de los temas, porque digamos, es la estrategia de ambas partes, del pasto o pollo, digamos. Claro. Acá no hay otro menú, digamos. La idea es plantear que, así como pasa a veces en la clase turista del avión, que uno va viajando y aparece la azafata, digamos, con la propuesta de la comida, pues no es que uno puede elegir a la carta. Me dicen, claro, ¿qué prefiere? ¿Pasto o pollo? Claro. No hay otras alternativas, digamos, para elegir. No comer sería la otra. Claro. Digamos. Entonces, creo que en parte de la estrategia de Alberto Fernández tiene que ver con eso. Y ambos, me parece también, van a trabajar con una idea. El gobierno la hablan a diario, de hecho ayer mismo la propia gobernadora Vidal, etcétera, que tiene que ver con la idea del miedo, ¿no? Cada uno va a trabajar en el miedo de lo que sucedía y de lo que eventualmente podría suceder si el otro triunfa. Claro. El miedo es una idea muy poderosa en política, en Argentina y en todo el mundo. Es decir, siempre el planteo de, bueno, ¿qué pasa si regresan los que se fueron? ¿Qué pasa si siguen los que están? Imagínense, y a partir de ahí se busca alimentar desde uno y otro lugar fantasmas, porque obviamente, así como suele suceder cuando uno elige, no solo elige por cosas positivas, también elige para evitar cuestiones presumiblemente negativas, y esto está presente en la campaña y me parece que se va a profundizar en el lapso de las próximas semanas, donde se apela no solo a que los votantes escojan lo mejor, sino también en algunos casos y en algunos segmentos por el mal menor, porque se apele a su capacidad de castigar más que de premiar, de echar más que de poner, ¿no? Una sociedad es un mosaico de identidades y de distintas motivaciones para sufragar. Gustavo Marangoni Fernanda lo saluda, buen día. Hola, buen día, Fernanda. Bien, le quería preguntar cómo ven ustedes que van a jugar la parte más digital de esta campaña, lo que van a hacer las fuerzas políticas en redes sociales. Si esto va a apuntar a un público específico que ellos atiendan, o si va a hacer una campaña un poco más sucia y hablando mal de mi adversario. Me parece que va a haber un poco de todo. En primer lugar, obviamente que la tecnología también tiende a reforzar la polarización, ¿no? Claro. Digo, el esquema de me gusta, no me gusta, la posibilidad de tener que comprimir muchísimo las propuestas en 280 caracteres o en los pocos segundos que cada uno de nosotros estamos dispuestos a dedicar a un video. Claro. Nadie ve un programa completo. Uno ve a lo sumo un video, eso está muy medido, de una determinada cantidad de segundos. Y obviamente que el soporte telefónico o el soporte de los celulares inteligentes, para ser más preciso, es el que en los últimos años ha ganado un protagonismo central, porque de alguna manera estos aparatos son una suerte de prótesis que todos llevamos incorporadas a nuestro cuerpo, ¿no? Basta ir en un transporte público para ver cómo lo que antes era la lectura de diarios o era la lectura de libros, hoy prácticamente en el 90% de los pasajeros se ha convertido en una mirada atenta al celular. Claro. Y lo mismo pasa con los peatones, etcétera. Entonces creo que la campaña hoy tiene un protagonismo además en el WhatsApp, que tiene una capacidad de convertirnos en voluntarios o involuntarios actores o poleas de transmisión entre las plataformas de los candidatos y la sociedad, porque todos cuando recibimos algún video, ya sea que nos gusta o que nos disgusta demasiado, inmediatamente lo viralizamos a distintos grupos, amigos, conocidos, familiares, y eso me parece que le da
un tono especial a la campaña y de alguna manera también subalterniza estrategias anteriores, donde a lo mejor tener muchísimos carteles a lo largo de una ruta nacional, provincial o en la vía pública de las grandes ciudades era esencial, y hoy me parece que eso va mutando y va cambiando, pero cambia el lenguaje, cambia la extensión, cambia la estética, cambia una serie de condiciones a las que estábamos acostumbrados. Insisto, no es nuevo, no es que surja con esta elección, pero cada 2 años esto obviamente se estiliza, se estetiza de una manera absolutamente distinta, y creo que le va dando una conformación muy diferente a las campañas electorales de las que conocimos en el pasado. Claro. Gustavo, buen día. Javier te saluda. Nos es ajeno el mundo bonaerense a nosotros por razones obvias, pero pintando las cartas, esto de Kicillof versus Vidal, ¿qué se puede decir en la elección donde no hay segunda vuelta? Recordemos. Por eso la PASO figura, o ahí, más que en cualquier otro lugar, en la provincia de Buenos Aires, la PASO actúa como una primera vuelta. De allí que en algún momento, cuando desde la periferia del oficialismo salió la idea de cancelar la PASO independientemente de las cuestiones económicas, etcétera, lo que les hubiese generado es un riesgo adicional a la candidatura de María Eugenia Vidal, que no hubiese tenido un tester previo. Claro. Y hubiese ido directo a octubre sin anestesia. Esto, sumado a la decisión en su momento de no dividir las elecciones de la provincia de Buenos Aires, obviamente carga más las espaldas electorales de la propia María Eugenia Vidal. Creo que hoy, digamos, uno podría afirmar que quizás haber tomado esa decisión, que se puede comprender desde el hecho de privilegiar lo nacional antes que lo provincial, pero presumiblemente pudo haber sido un error de cálculo, porque si las elecciones hubiesen sido en mayo o en junio, y la que hubiese disputado cara a cara e individualmente con ahora sabemos el candidato Kicillof, las posibilidades de ganar hubiesen sido más claras que teniendo que compartir boleta, porque en la provincia de Buenos Aires, bueno, como en todas las provincias de la Argentina que llevan boleta larga, estamos hablando de una larga tira que empieza de izquierda a derecha por la boleta del presidente y vice, luego por la de los diputados nacionales o senadores en aquellas provincias que también elijan, luego recién el segmento de gobernador, y luego continúan legisladores provinciales, intendentes y consejeros escolares. Entonces esa boleta está en la mitad. Hay que hacer un doble corte, es decir, requiere de un trabajo muy específico, y en la provincia de Buenos Aires la historia, salvo la excepción de 2015, en la cual hubo un 6% de corte de boleta, en la recordada elección de Vidal versus Aníbal Fernández, en el resto de las elecciones el corte de orilla cerca del 3%. Bien, Gustavo, la última. ¿Crees que va a ser una campaña miedo versus desilusión? Esto es Comodoro Pi versus dificultades económicas. Creo que sí, que bastante va a haber. De todas maneras, en los spots es una campaña de precios versus heladera, perdón, de precios versus valores, digamos. En el caso del Frente de Todos, haciendo hincapié en los precios, en lo lejos que ha quedado la heladera o la góndola del ciudadano común. Sí. Y en el caso del oficialismo, la idea que determinados valores, la transparencia institucional o la capacidad de realización de obras públicas, de estos spots que hemos visto desde el día de ayer, en el cual tanto el presidente como otros actores dicen, bueno, esto es real, esto es concreto, esto es nuevo, esto hace que juntos seamos imparables, le da una determinada impronta, mientras que otros spots del Frente de Todos, de Alberto Fernández, hacen hincapié en aquellas postergaciones que mucha gente ha tenido que hacer, de consumo, o reducciones de su presupuesto cotidiano, la pérdida del trabajo. Entonces me parece que los ejes de uno y otro van por ahí. Claro. Bien. Gustavo Marangoni, muchísimas gracias por estos minutos.